Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas. Hoy, con el Evangelio de Mateo 16, 13 a 19, la Iglesia celebra la fiesta de Pedro y Pablo, que fueron los pilares de la Iglesia primitiva. Pedro fue el primer administrador de la Iglesia. Pablo era el predicador anunciando el Evangelio en varios lugares de Asia Menor e incluso en Roma. En los Hechos de los Apóstoles encontramos a estos dos grandes personajes en varias ocasiones, incluso enfrentándose entre sí. A veces sus encuentros se realizaban de manera cordial, a veces muy chocante. Pablo abiertamente chocó con Pedro en Antioquía, lo que menciona en su carta a Gálatas 2, 11 a 12. Por otro lado, todos los asocian con la muerte, porque murieron como mártires casi al mismo tiempo. Pablo, en el año 67 después de Cristo, fue decapitado en Roma en la localidad de Tre Fontane, mientras que Pedro fue crucificado también en Roma con la cabeza abajo en la colina de Vaticano. Pedro y Pablo estaban unidos por grandes revelaciones, es decir, tuvieron una experiencia fuerte, profunda y envolvente del Señor. La fuerza de Pablo venía de aquel encuentro personal en el camino a Damasco, y la fuerza de Pedro venía de varios encuentros con Jesús en los caminos de Galilea. Pedro y Pablo eran dos buscadores de Dios, y en ese sentido nos sirven como ejemplos. Para encontrar a Dios hemos de buscarlo y considerar su encuentro como una prioridad, sabiendo que sin Él nada podemos hacer, porque Él es vida, porque Él es amor, porque Él es todo. La razón principal por la que no encontramos a Dios es que no lo anhelamos. Nuestras vidas están llenas de demasiadas otras cosas, están llenas de muchos pensamientos pasajeros. Para muchas personas, incluso si Dios existe o no, les da lo mismo. No es tan importante, no cambia mucho. Se vuelve importante solo en situaciones extremas, cuando están colapsando o enfermos, cuando están sufriendo, cuando alguien cercano muere, cuando están vacíos o deprimidos. El Evangelio de hoy nos presenta la profesión de Pedro. En cierto momento de su vida, Jesús hizo a sus discípulos una pregunta muy importante. ¿Quién soy yo para ustedes? Se puede hacer muchas preguntas sobre Jesús. ¿Qué dice el catecismo sobre él? ¿Qué dicen de él los estudiosos y los sacerdotes? ¿Qué dice la gente sobre Jesús? Pero a lo mejor este tipo de respuestas no ayudará mucho. La pregunta de Jesús es dirigida a nivel personal y entonces ha de ser respondida personalmente. Es como si Jesús te dijera hoy: ¿cuánto quieres involucrarte conmigo? Es una pregunta que no tanto requiere una respuesta tipo tú eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías, un profeta. Tampoco requiere respuestas teológicas o las que vienen del catecismo. Requiere respuesta que viene de tu corazón, de tu conciencia. La respuesta requiere tu envolvimiento. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es decir, tú eres el que da sentido, significado, plenitud, unidad a mi vida. Sin ti nada tiene sentido. Eres tú quien me da la vida. Cuando una mujer que te ama te pregunta:
¿quién soy yo para ti? No te pide datos personales. ¿Eres Lucía? ¿Vives en tal calle? ¿En tal casa? Quiere escuchar algo profundo. O si te pregunta, ¿me amas? ¿Puedes amarme por lo que soy? No le interesa que le prometas muchas cosas en el futuro. Quiere escuchar que le digas sobre todo, quiero estar contigo, quiero recorrer contigo el camino junto. Jesús no le pregunta a nadie, ¿qué sabes de mí? ¿O conoces los 7 pecados capitales y las obras de misericordia? Jesús pregunta, ¿quieres estar conmigo? ¿Te gustaría seguirme? ¿Te gustaría arriesgarlo todo conmigo? Pedro, Pablo y otros discípulos no tanto se interesaban por el significado de lo que hacía Jesús, sino percibían lo que sucedía en sus vidas. Antes estaban muertos y ahora están vivos. Antes se arrastraban por el camino y ahora se sienten llenos de vida, vibrantes, intensos. Antes estaban llenos de miedo y ahora, con Jesús, están dispuestos a enfrentar cualquier cosa. Antes tenían miedo del juicio de la gente y ahora, con Jesús, ya no tienen miedo de nada. Dice Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta de Pedro no es el resultado de carne y sangre, es decir, de razonamientos, imaginaciones, especulaciones mentales, de haber estudiado mucho o de haber hecho muchos encuentros. No. La respuesta de Pedro es el fruto de un ser humano que escogió algo profundo, que se arriesgó. De hecho, Pedro por Jesús dejó sus redes, su casa, su familia y creyó en él. Todos los razonamientos humanos, o sea, carne y sangre, pueden ser verdaderos, pero las grandes decisiones no son lógicas. Incluso están contra de la lógica. Se sitúan en otro nivel, en el nivel del corazón, de la pasión, del amor, de la intensidad. Cuando tu amado o amada te pregunta, ¿me amas? El corazón dice, sí. Pero la mente dice, peligro. Cuando Dios te llama, tu corazón dice, sí. Y salta con todo el entusiasmo que tiene dentro. Pero la mente dice, peligro. ¿Y si te equivocas? ¿Y si no lo consigues? ¿Y quién dice que es la elección correcta? ¿Cuántas veces calculamos, razonamos todo? Pero el corazón no razona, se siente atraído. El corazón dice, sí. Siempre nos preocupamos por encontrar la meta, el objetivo, porque eso nos garantiza seguridad, saber hacia dónde ir. Pero el corazón no busca la meta, dice sí al camino que tiene que enfrentar. Y cómo recorrerlo, lo percibirá más tarde, y lo recorrerá hasta el final, porque lo ve como algo grande. En cierto punto, Pedro reconoció en Jesús algo grande, inmenso, divino. Ya no se trataba de pensarlo, de evaluar, de razonar, de hacer un balance de las ganancias y pérdidas. Se trataba de creer, de confiar, de seguir la intuición y la vibración del corazón. No era una elección lógica cuando dijo, tú eres el Hijo de Dios vivo.
era el sentir en lo profundo de su corazón. De este modo, Jesús se tornó para él aquel que le ofrecía la vida verdadera. Pedro arriesgó a seguir a Jesús y nunca volvió a ser el mismo. Ese fue el momento crucial de su vida. Pedro apostó todo por él. En algún momento tienes que decidir qué hacer con tu vida. Porque incluso no decidir nada sigue siendo una decisión. En algún momento tienes que decidir si seguir a tu corazón o a tu mente. Puedes seguir tu corazón y luchar por lo que aparece en tu camino, e incluso pagando cierto precio. O puedes seguir tu mente, que de hecho sigue el razonamiento común. Sea como sea, en algún momento hay que tener la valentía de salir hacia el mar abierto con el peligro de perderse. De lo contrario, te quedarás para siempre en el puerto. Dios es un encuentro, una experiencia que te involucra, te sorprende, te desconcierta, te cambia, te envuelve. Ya no eres como antes. Después del encuentro con Él, eres diferente. Esta es la razón por la que muchas personas temen los encuentros profundos con Dios. Es más fácil dar algo a Dios, o sea, decir una oración, dar una ofrenda, un gesto, una buena acción, etc. Pero darse a sí mismo, a sí misma, dar su vida entera, es otra cosa. Dice Jesús a Pedro: bienaventurado eres Simón, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Jesús le dice estas palabras a Pedro después de que contestó: tú eres el Cristo. La fe de Pedro no es fruto de un estudio profundo, sistemático y analítico. Este tipo de respuestas no se dan porque uno sea muy preparado intelectualmente. Se da porque uno ha entrado en el misterio de la vida. El amor tiene motivos, respuestas, formas de vida que la mente no conoce ni tiene. Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es como si dijera: tú me haces vivir, tú eres la vida para mí, tú eres como el aire que da vida. Pedro habla de modo tan profundo, pero incluso apenas 3 versículos después de este evangelio, Jesús le dirá a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de la gente. Cuando Pedro funciona solo a través de la mente, se aleja del Señor. No lo comprende. Pero siempre que deja el espacio al corazón, vuelve a Él. Lo comprende. Durante la pasión lo traicionará 3 veces y luego lo abandonará. Y Jesús le hará 3 veces la pregunta: ¿me amas, Simón? Y Pedro, al funcionar desde el corazón, reconocerá que lo ama. Comprenderá que no la lógica, sino el amor es esencial en la vida. A veces las personas quieren reducir a Dios a más que se pueda. O sea, encuadrarlo por medio de normas, leyes, rezos. Te dicen: ¿tienes algún problema? Reza a Dios. ¿Erraste? Confiésate, porque mañana puedes morir e ir al infierno. Entonces Dios ha sido reducido a alguien que hay que temer. Dios ha sido reducido a un juez. Te dicen:
Si no estás en gracia, no puedes comulgar. Pero los que enseñan a un Dios así, nunca se han encontrado con el Dios de Jesús, porque el Dios de Jesús es ante todo danza, canto, fiesta, placer, poesía, sonrisa, liberación. La fe, o mejor dicho la confianza, ha de ser para ti una experiencia que llena tu vida, que te hace libre, que te hace un verdadero hombre, una verdadera mujer. La fe es confianza en uno mismo, en la vida, en Dios y en los demás. Te lleva a abrirte, te lleva a superar tus limitaciones, a ir a donde tienes miedo de ir y a enfrentar a lo que tienes miedo de enfrentar. La fe es vibración, intensidad, la sensación de estar en el fluir de la corriente de la vida, de sentirte en las grandes manos de Dios, de sentirte en el centro del universo. Por eso Jesús, al ver la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es como decir, eres realmente una piedra sólida. Siento tu fe, siento tu confianza. Pedro no es aquí el signo de la fidelidad al credo o a las doctrinas. Es el signo vital de experimentar la fe en el amor. Y es sobre esta fe real, la fe que está viva, vital, que Jesús funda la iglesia. En Mateo 14:33, los discípulos ya le habían dicho a Jesús: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Dónde entonces está la novedad de Pedro? Es precisamente en la palabra o en la expresión Dios vivo. Dios que hace vivir. La fe te hace vivir. Es vitalidad, fuerza, energía, poder. Y si tienes esta fe, entonces Dios puede hacer cualquier cosa contigo. Por eso dice Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Recuerda, Dios te creó para algo grande. Toma conciencia del poder que hay en ti y de la misión que Dios te ha confiado, y no tengas miedo. Dice Jesús: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quien ha encontrado verdaderamente a Dios, aunque sea una sola vez, se ha encontrado con Él para siempre. Nada ni nadie puede quitárselo. Los desafíos vendrán, pero aquellos que se han encontrado con Dios saben que nada es más fuerte que Él. Así que no hay que temer. ¿Cometes errores? Dios te ama. ¿Estás perdido? Dios no te abandona nunca. ¿Tienes miedo de morir? Dios es la vida. Y quienes han encontrado la vida saben que no hay muerte. Saben que la muerte es simplemente un despertar para la otra dimensión, así como la noche funciona para despertar al otro día. Y dice Jesús: te doy las llaves del reino de los cielos. Esta es la llave del reino de los cielos. La muerte es una ilusión. La realidad es que nada termina. Si puedes atreverte, arriesgarte, entonces encontrarás el secreto de la felicidad. Y puedes intentarlo, puedes arriesgarte, porque sabes que incluso si algo sale mal, Dios está ahí.
El misterio de la vida es sencillo para quienes han encontrado a Dios y complejo para quienes están fuera de Él. Dios es muy vital en este mundo para quienes lo han experimentado y es oscuro para quienes nunca lo han sentido. Dios es todo para quienes se dejan llenar por Él y por la vida, y nada para quienes le temen. Después de encontrarte con Dios, entenderás la vida. Te encontrarás a ti mismo, encontrarás el sentido de todo y todo te parecerá claro. Será como abrir una ventana y ver lo que nunca antes habías visto. Y dice Jesús, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Todos los lazos verdaderos, profundos, plenos y amorosos que has experimentado en la tierra también permanecerán en el cielo. Nada de lo que es verdadero, bueno, humano, que has tejido en la tierra se perderá en el cielo, porque todo lo que es divino permanece para siempre. Desde este punto de vista, nada se pierde, la vida permanece, lo efímero pasa, lo esencial nunca se pierde. Así que no tengas miedo de tejer lazos y relaciones fuertes, verdaderas, apasionadas e intensas, porque todo lo que constituirá un verdadero vínculo permanecerá. El amor que has experimentado no se perderá. La verdad, la libertad, la fe real seguirán siendo verdaderas para siempre. Y añade Jesús, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Todas las liberaciones, los pasajes de la muerte a la vida, los miedos superados, las metas alcanzadas, las conquistas del alma seguirán siendo verdaderas incluso en los cielos. Toda la vida, la verdad que vivimos, que liberamos, desatamos, desbloqueamos aquí en la tierra, también estará liberado, desatado ahí en los cielos. Lo que es la verdad, la liberación, el amor, será para siempre. Porque todo lo que es divino será para siempre, hoy y mañana. Y lo que no lo es, nunca lo será. ¿Y qué mensaje puedo llevar conmigo para contemplarlo en esta semana? Tal vez el siguiente. Si tienes miedo de morir, no podrás vivir. Pero si puedes vivir, no tendrás miedo de morir.